los que ya están. Buenos días a los que nos van a escuchar después, porque esto va a quedar grabado. Para nosotros es un honor volver a encontrarnos para presentarles en este caso el segundo taller para la comunidad. En este caso vamos a hablar con el doctor José Malet, él es el jefe de laboratorio pulmonar del Hospital Ferrer, sobre inhaladores. Eh, este encuentro está pensado especialmente para los pacientes. Ustedes son los protagonistas. Necesitamos que nos compartan sus experiencias, sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes. Esto, como les dije, va a quedar grabado. Al final vamos a tener un QR donde ustedes van a poder eh, descargar la aplicación o el link para poder verlo desde la mediateca. Eh, Gracias por confiar en nosotros, los invitamos a unirse a la Asociación de Medicina Respiratoria. Hay muchas cosas para los pacientes. En el mes que viene vamos a tener el taller también para la comunidad de rehabilitación respiratoria. Eh, Así que bueno, le damos las gracias al doctor Malet y arrancamos. Bueno, hola a todos. Mi nombre es José Malet, soy el jefe de laboratorio pulmonar ahí en el Hospital María Ferrer, como recién contaba Sabri. La charla esta entonces está destinada principalmente para pacientes, para tratar de mejorar un poco la forma en la que se administran la medicación, que quizás justamente en patologías respiratorias es un poquito más particular que en otras esferas de la salud, donde es más frecuente el uso de quizás un comprimido y ahí solamente con saber que uno tiene que tragar lo que se puso en la boca ya está, y acá no es tan directo. Y hay algunas otras cositas que hay que pulir siempre como para que la medicación pueda llegar bien y no tenga tantos efectos adversos. Así que lo primero que vamos a hacer es una serie de preguntas solamente para ver dónde estamos parados y dónde deberíamos accionar nosotros como médicos. Son totalmente anónimas, así que siéntanse libres de responder lo que a ustedes les parezca que hay que responder. Son 8 preguntas y luego ya arrancamos con la charla. Esta es la primera, que dice: ¿cuál es el objetivo principal de utilizar un inhalador? Las opciones son curar la enfermedad definitivamente, mejorar los síntomas y controlar la enfermedad, o prevenir infecciones respiratorias. La idea es marcar una de todas, no importa, digamos, importa que pongan lo que ustedes crean que es lo correcto, pero no importa si se equivocan, porque la idea es que estamos acá para aprender. Perfecto. Me quedó claro. Quería remarcar eso de que era para aprender. Bien, ahí están votando. Les voy a dar un poquitín más de tiempo. Creo que esto la tienen bastante en clara. Voy a cerrar la votación. Sí, Y José, estos son cómo votó la gente. Me bueno, parece que está claro. sí. No tengo mucho para agregar, simplemente que hoy en día la mayoría de las patologías respiratorias que estamos tratando nosotros no tienen una cura, así que no hay un inhalador por ahora que pueda hacer una curación de la enfermedad, que después de utilizarlo un tiempo al inhalador uno ya pueda dejar de usarlo, y esto es muy importante porque uno de los conceptos que ya quiero transmitir es que por más de que ustedes se sientan bien o se sientan mal, seguramente si se sienten mal no van a utilizar el inhalador, pero también es importante que pese a que ustedes se sientan bien, ¿sí? El inhalador hay que seguir utilizándolo hasta que algún profesional de la salud les diga caso contrario, que disminuyan la medicación, que disminuyan la frecuencia o que realmente tengan que suspender el tratamiento. Así que es muy importante esto de no basarse únicamente en cómo son sus síntomas la actualidad para decidir si tienen o no que continuar con un tratamiento, porque los tratamientos estos justamente lo que tratan de hacer es mejoran los síntomas, mejoran el control de la enfermedad, mejoran la calidad de vida, pero si dejamos de utilizar esta medicación, lo más probable es que a los días, a la semana o al mes empecemos a empeorar los síntomas, perdamos el control de la enfermedad y terminemos con una crisis de lo que sea, acudiendo a guardia, recibiendo tratamiento que va a ser mucho más nocivo, va a tener más efectos adversos que utilizar solamente un inhalador.
Pregunta 2, ¿cuáles son los beneficios de utilizar una medicación por vía inhalada si ya existe la misma medicación por vía oral? Entonces, el beneficio sería que se necesitan dosis más bajas para lograr el mismo efecto o el efecto deseado, que produce menos efectos secundarios generales, o sea, en todo el cuerpo, o que llega directamente al lugar de donde se necesita, que sería en este caso las vías respiratorias, o son todas correctas. Bien, quiero llegar al mismo porcentaje que antes, aunque se va agregando gente. Sí, por Este las está más, dudas, bien. más. Si hay nueva gente, digamos, recuerdo que estamos por ahora haciendo un set de preguntas como para ver dónde estamos posicionados, a ver en qué cosas tenemos que accionar. Las respuestas son anónimas, así que pueden responder lo que ustedes consideren correcto y no es que vamos a saber qué está respondiendo cada uno de ustedes y la idea de esto es aprender, no juzgar a nadie por los conceptos que tenga previos. Perfecto. Bien, voy a cerrar la votación y aquí están los resultados. Bien. Bueno, más o menos la mitad puso que todas las anteriores y más o menos la mitad puso que llega directamente al lugar donde se necesita. La respuesta correcta es todas las anteriores y por eso es que uno trata de priorizar el uso de medicación inhalada por sobre medicación vía oral. Y un ejemplo muy claro de esto es el uso de los corticoides, ¿sí? Ahora vamos a ver en lo que es la charla, pero los corticoides son muy buenos antiinflamatorios, pero tienen bastantes efectos adversos. Y esos efectos adversos dependen, que después los vamos a ver, dependen de cuánto se absorbe en el cuerpo, cuánto circula por la sangre. Entonces, utilizando esta medicación de forma inhalada, disminuye muchísimo la dosis que llega a todo el cuerpo y la dosis se concentra mucho en la vía respiratoria, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de una medicación que, al ser inhalada, se necesitan primero dosis más bajas, ¿sí? Como dice el primer inciso, para lograr el efecto antiinflamatorio, que si damos un comprimido vía oral, tiene menos efectos secundarios, por esto de que la absorción es mucho más baja, y llega justamente a donde lo necesitamos, que es la vía respiratoria, porque probablemente no lo necesitemos en el hígado, no lo vamos a necesitar en ese momento en el cerebro, ni en el corazón, ni en los huesos, donde va a generar algunos efectos secundarios que no son esperables. Y además las dosis, como esto que les decía, en un inhalado las dosis van en microgramos, que es una unidad mucho más pequeña, que lo que uno da por vía oral, que es en miligramos, ¿sí? Entonces, a menor dosis obtengo muy buenos efectos, eh, genera menos efectos secundarios y llega justo donde tiene que actuar, así que la respuesta correcta es todas las anteriores. Vamos con la siguiente. Justo estamos hablando de los corticoides, así que viene bien. Luego de utilizar un inhalador que tiene un corticoide, ¿qué tenemos que hacer? Acostarnos a dormir, tomar café, enjuagarnos la boca, tomar un antibiótico o respirar durante 5 minutos. Ahí la idea sería qué es lo ideal o qué es lo que se recomienda hacer luego de utilizar un corticoide inhalado. Estoy esperando un poquito porque está como entre diferentes opciones. Sí, sí. Después ya se agiliza un poco, pero bueno, en esto está Sí, bueno para ir sacando algunas dudas que creo que son importantes aclarar. Algunos conceptos que quizás porque en la consulta médica uno tiene que estar haciendo los papeles, revisándolo al paciente, pidiendo estudios, se demoran en hacer toda esta parte educativa que es súper importante. perfecto. Bien, cierro la votación, José, y Sí, acá hay. bien. Bueno, algunos, muy poquitos pusieron a acostarse a descansar. Un cuarto más o menos puso respirar profundamente durante 5 minutos y un poco más de la mitad puso enjuagarse la boca con agua. Y esa es la respuesta correcta y ahora después vamos a ver bien por qué, pero si bien uno cuando, lo que yo les decía antes, digamos, vamos variando un poquito de complejidad a estos conceptos, y si bien yo les decía antes que el inhalador lo que favorece es la llegada a la vía respiratoria, que es donde queremos que actúe y los efectos secundarios son menores, es real que hay una parte de la medicación, por cómo se inhala, ¿sí?
que se puede depositar en la boca, se puede depositar en la faringe. Hay algunas técnicas que ahora vamos a ver que pueden disminuir ese depósito y esa medicación que queda depositada en la boca y en la faringe se va a terminar absorbiendo por la sangre y va a ir a la circulación, a todo el cuerpo. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer, luego de utilizar un inhalador que tenga un corticoide, ¿sí? Es enjuagarnos la boca, cosa de lavar ese corticoide que ha quedado pegado a las paredes de la boca, de la lengua, de las encías, y luego escupir para disminuir esa cantidad de medicación que no está logrando el efecto que yo quiero, que es llegar a la vía aérea y hacer su efecto ahí. Entonces, uno de los tips es, luego de hacer el inhalador, si lo quieren de rutina porque es algo que hacen a la mañana y a la noche, se hacen la medicación y al toque se cepillan los dientes y ya más o menos están listos para el día y a la noche lo mismo. Eh, y como regla general, porque a veces quizás no saben si el inhalador que ustedes tienen tiene corticoides o no tiene corticoides, ahora después vamos a ver, hay algunos que tienen y hay otros que no, siempre enjuáguense la boca, independientemente de que no sepan cuál es la medicación. Con los medicamentos de rescate esto no suele ser así, pero hay algunos pacientes que utilizan rescate con medicación que tiene corticoides, así que no es que están 100% seguros de que la medicación que ustedes tengan no tenga corticoides, así que regla general, enjuagarse la boca siempre hacerse un inhalador. Buche con agua, escupir y ya está. Vamos con la cuarta. Los polvos secos, por las dudas, se los muestro, son, que ahora después vamos a ver la técnica, pero son estos dispositivos que tienen para poner una capsulita, por ejemplo, yo no me estoy viendo, pero espero, Muriel, si quieres abrir el micrófono para decirme si se ve bien. Son Se ve este tipo de perfecto. dispositivos. Ok, este, o este de acá, o este de acá, todos estos son polvos secos, ¿sí? Después vamos a ver bien por qué, pero bueno, se llaman dispositivos de polvo seco a diferencia de estos, que es el otro común, que es el PAF, que es el presurizado. Entonces, de estos que les mostré antes, les mostré 4 dispositivos, ¿qué es lo que hay que hacer al utilizar estos inhaladores de polvo seco? Hay que soplar dentro del dispositivo antes de tomar aire, hay que tomar aire lento y profundo y prolongadamente, hay que inhalar rápido y profundo, hay que mantener la boca cerrada mientras inhala o hay que inhalar por la nariz. ¿Cuál sería de esos la técnica correcta? Después lo vamos a ver igual, pero ya que estamos de última, ahorramos tiempo y luego de la votación les muestro cómo podrían hacer, por lo menos con el inhalador de polvo seco y después dejamos el presurizado del PAF para más adelante en la charla. Bien, voy a ir cerrando la votación. Les aviso Sí, más que nada a los asistentes y a ver qué nos decís. bien. ¿Qué pasó Bueno, acá? un poquito más de de la mitad respondió inhalar rápido y profundo, que sería la respuesta correcta. Hay otros que pusieron inhalar suave y prolongadamente, un tercio más o menos, y un 10% puso mantener la boca cerrada mientras inhala, esa quizás fue porque se entendió mal, pero aprovecho a contarles entonces cómo es la técnica correcta, que es esta de inhalar rápido y profundo. Para los que tengan este cofrecito así, bueno, lo primero que tienen que hacer es abrir todo, poner la cápsula en el lugar donde tiene que ir. La Pero, mayoría o todos, perdón, José, ¿qué? ¿querés dejar de compartir pantalla así te ven más Ah, grande? sí, obvio. Ahora me doy cuenta, así, Ahí va. ¿Y ahí me ven mejor? sí, Bien. Bueno, entonces, los que tengan el cofre este con el agujero, ahí ya creo que no van a ver tanto, pero si uno aprieta el perfecto. botón este, sale un pinche que va a romper la cápsula. Con este, que es similar, se abre de diferente forma. Ahí también va a haber un espacio para la cápsula y si aprietan van a salir Uy, unos pinches. Una cosa importante es que solamente se perfora una única vez la cápsula. Cuantas más veces hagan así, más van a romper el plástico, es decir, que más chance tienen de inhalar el plástico, además de la medicación, pero tratemos de priorizar la medicación y no inhalar plástico en los pulmones. Eh, Ponen la cápsula, cierran, rompen una única vez, no lo mantienen cerrado cuando están inhalando, porque si no la cápsula adentro no se va a poder mover, no va a poder girar y no van a poder inhalar la medicación.
así que los pasos son muy simples. Abro, pongo cápsula, cierro la tapa, aprieto una única vez y ya está listo para utilizar este medicamento. Otra cosa que pasa mucho es que los pacientes se desesperan con estos dispositivos y piensan que lo tienen que hacer inmediatamente cuando no es así. Lo pueden dejar acá ya preparado, no se vayan 12 horas, pero les tocaron el timbre y quieren ir a abrir, no hay problema, encárguense de eso y después cuando están listos hacen la medicación. Se quieren ir a preparar un mate, van, se hacen el mate y no hay problema. Lo mismo con este, ¿sí? Todos iguales. Rompen una única vez y ya está. Luego lo que hacen es, se vacían completamente, lo ponen en la boca, inhalan fuerte y rápido, mantienen unos 3-5 segundos, largan el aire y de vuelta, como regla general, hacer buche con agua y escupir porque no saben si tiene o no tiene corticoides. Estos dos serían más o menos iguales. Después tienen este que es bastante particular, el dispositivo, pero es de polvo seco, o sea, hay una sola marca que tiene este dispositivo, que lo que hay que hacer es girarlo, este también es importante y casi todos si se manejan con internet o si tienen algún familiar que se maneje con internet y tienen acceso a YouTube, o sea, solamente se meten a YouTube, ponen el dispositivo que ustedes tienen y la mayoría van a tener algún video instructivo de cómo utilizarlo. Así que si bien hoy lo vamos a ver y esto va a quedar cargado en la página, también lo pueden ver por YouTube y la mayoría tienen. Este en particular, la única dificultad que yo encuentro con los pacientes es que no saben si lo tienen que inhalar cuando hizo el ruido o cuando no hizo el ruido. Y la idea es que lo inhalen cuando hace un clac, que es, bueno, ahí no sé cuánto van a escuchar, ahí, no sé si se escuchó, pero cuando hace ese Sí, se clic, ahí escuchó. está, bien, ahí está preparada la medicación para utilizar. Si ustedes lo giran para el otro lado, me lo tengo que poner acá porque tengo el micrófono asumo cerca de los de los auriculares. Si lo hacen del otro lado, ya perdieron esa medicación. Así que cuando escuchan ese ruido, este justo eh, es justo para placebo, así que cuando inhale voy a escuchar un ruido y fíjense que dependiendo la fuerza y la inhalación, se va a escuchar el ruido o no. Esto yo no se lo puedo dar a los pacientes porque sería como estamos compartiendo la saliva acá, pero cuando se escucha un ruido como un pitido, ahí el esfuerzo inspiratorio, la fuerza para inhalar es suficiente. Ese, y si yo hiciese, ahí estoy inhalando lentamente, como les dije que después vamos a ver del presurizado, y esa fuerza no fue suficiente para que la medicación se pueda recibir correctamente en la vía respiratoria. Entonces, cuando están con esto ya preparado, que de vuelta ahí se vacían, mantienen unos 3-5 segundos, largan, buche con agua y escupir. A veces tienen que hacer dos, a veces tienen que hacer tres por vez. Una vez que terminan la seguidilla de medicación, buche con agua y escupir. Eh, y lo que decía de esto de soplar dentro del dispositivo, la medicación esta, como dice, es polvo seco. Si yo largo aire acá, mi aire tiene cierta humedad y eso va a hacer que la medicación se empiece a condensar y no la pueda absorber correctamente. Y es por eso que no los dispositivos de cápsula, como son estos primeros que les mostré, pero estos que vienen como multidosis y que ahora se los muestro, eh, tienen una fecha de caducidad por la humedad del aire ambiente. ¿Sí? Entonces, más allá de 30 días, un poquito más podrían utilizarlo, depende de las condiciones climáticas, se va a empezar a humedecer la medicación. Entonces, esa es una desventaja de esta medicación, que no sucede, por ejemplo, tanto con las cápsulas, porque recién cuando uno la rompe es que ahí empieza a correr el tiempo de humedad. Y este otro, en su presentación original tiene una ventanita en un lugar, que esto no lo tiene acá, donde ustedes pueden ver las dosis restantes, que ahora va a venir una pregunta asociada a esto. Este de acá sí tiene, es placebo también, no tiene medicación, pero tienen ahí que no sé si se puede ver, sí, que tiene 14 dosis. Y de vuelta, y hay otro que no tengo, que es uno que es un disco violeta, pero esto, al bajarlo, y el disco violeta más o menos similar, al bajarlo va a bajar la dosis, fíjense que ahí ya bajó, y es la misma técnica, me vacío, pongo en la boca, en la boquilla que está preparada para eso, mantengo y listo.
dejen la ranura esa libre para que el aire pueda correr libremente, ¿sí? Y una vez que termine, lo tapo y ya está. Bueno, eso sería polvo seco. Después vemos de vuelta en vivo eh, el presurizado. Vuelvo a compartir. Espérenme unos segundos. Acá. Bien. Voy pasando la quinta pregunta. Sí, obvio. Ahí y ahí. Bien. Bueno, y ya medio que vamos a hablar de esto y vamos a hacer la técnica para así ya nos quedan las técnicas listas. Entonces, ¿qué implica utilizar un espaciador o una aerocámara, que sería esto que tienen acá, ¿sí? Junto con el inhalador, que sería este de acá, el presurizado o el PAF. Entonces, ¿qué hace tener un espaciador o una aerocámara con el PAF? ¿Aumenta la cantidad de medicamento que llega a la garganta? O sea, ¿es mayor la medicación que tengo en la garganta? ¿Hace que la medicación llegue mejor a los pulmones? ¿Hace que la medicación dure menos tiempo? ¿Evita que haya que agitar el inhalador? ¿O permite inhalar varias veces la misma dosis? Esta quizás es un poquito más rara, pero bueno, la idea es ver qué obtengo yo al utilizar un espaciador o una aerocámara junto con el PAF. Bien, ahí voy a ir cerrando la votación. Y a ver, José, ¿qué te parece esto? Bueno, están demasiado entrenados, no sé. La mayoría respondieron que hace que la medicación llegue mejor a los pulmones, lo cual es cierto. Y no es incorrecto, pero digamos, el objetivo, digamos, un 20% de los participantes contestaron que permite inhalar varias veces la misma dosis, lo cual es real, pero no es lo que buscamos con la medicación esta. Entonces, las aerocámaras, esto sería una aerocámara. Si no tiene un dispositivo valvulado, se llama, la válvula está, voy a dejar de compartir de vuelta para mostrarles. Ya dejé de compartir, ¿no? Sí. Sí, La válvula en este caso está acá adentro, no la van a poder ver, pero el espaciador es simplemente un volumen de aire que separa la boca del paciente del inhalador, del PAF. Y el objetivo principal, que ahora vamos a ver un poquito de por qué sucede esto, es dentro de la medicación esta tenemos partículas que son grandes, medianas y pequeñas. Y las que más nos importan a nosotros que lleguen al pulmón son las medianas, que son las que realmente van a llegar al pulmón. Las grandes son las que se van a depositar en la boca y en la faringe, y las que son muy pequeñas se van a ir del cuerpo, o sea, son tan pequeñas que ni bien llegan, se van porque son muy livianas. Lo que hacen los espaciadores y las aerocámaras justamente es aumentar el depósito de las partículas grandes, de las que no queremos que nos lleguen al cuerpo porque van a quedar en la boca, que les dije que son las que se absorben, van a hacer que esas partículas grandes se queden acá adentro, pegadas a la cámara de la aerocámara o las paredes del espaciador. Entonces, al agregar una aerocámara, un espaciador al presurizado, disminuimos la cantidad de medicación que va a llegar a la boca o que va a llegar a la faringe sin perjudicar la cantidad de medicación efectiva. Y ya para mostrarles cosas del presurizado, la primera vez que lo utilicen, ¿sí? Que se llama cebar, como cuando uno ceba un mate, pero bueno, la traducción sería cuando tengan que hacer el cebado de la medicación, lo ideal es que la primera vez agiten unos 5 minutos continuos la medicación, cosa de que se homogeneice todo el solvente con la partícula, con la medicación. Acá hay un solvente que funciona digamos, para aumentar la fluidez de la medicación y está la medicación que está flotando ahí. Para homogeneizar la mezcla esta mejor, se recomienda agitarlo más o menos unos 5 minutos y purgar el sistema la primera vez, aplicando 4 disparos al aire, y ahí ya queda lista la medicación para utilizar. Luego, cuando tengan que hacer la medicación, lo único que hacen es lo agitan unos 5 o 10 segundos y ya pueden hacer la medicación. La aerocámara no es indispensable, sino que se recomienda utilizarla en estos dispositivos.
Pero si no pueden utilizarla porque no la tienen por la razón que sea, se puede hacer la medicación sin la aerocámara. No es que sea imposible hacerlo. Siempre recuerden hacer el buche con agua y escupir. Para eso van a agitar el dispositivo unos 5 o 10 segundos. Se lo van a poner cerca de la boca, pero no dentro de la boca, porque fíjense que esto tiene un jet de salida que cuanto más cerca esté yo de el orificio de salida de mi boca, más medicación va a chocar contra la pared de mi faringe, de mi garganta. Y eso va a hacer que esa medicación le cueste mucho llegar a los pulmones. Entonces, le debería dejar un mínimo espacio, ¿sí? Entre el orificio de salida de mi boca, cosa de que yo, cuando empiezo a tomar aire, ese aire que estoy inhalando lo empuja hacia abajo, hacia mis pulmones. Si yo lo pongo muy cerca, bueno, gran parte del jet va a chocar contra la garganta y no lo voy a poder inhalar. Entonces, me pongo de costado para ver, pero bueno, lo ponen acá. Mi, mi posición ideal de dedos es dedo gordo abajo y el dedo medio o de última el dedo índice arriba para poder hacer un disparo fuerte. Se vacían, pongo cerca. Acá, a diferencia de los polvos secos, la inhalación tiene que ser lenta y profunda, como les decía en la segunda opción de la pregunta anterior. Este es rápido, enérgico y profundo. En este es lento y profundo. Y entonces por eso es prolongado, porque si que me quiero llenar del todo y lo estoy haciendo lentamente, lo voy a hacer eh, de manera prolongada. Entonces, repito una vez más con este, me vacío, pongo cerca de la boca y cuando disparo voy a hacer una inhalación, pero sin hacer un esfuerzo. Acompaño la medicación, ¿sí? Para que llegue a los pulmones. Eso sería sin la aerocámara, sin el espaciador. Si yo tengo aerocámara o espaciador, bueno, ahí depende cómo lo vayan a adaptar. Este tiene una silicona particularmente, entonces medio como que puedo meter cualquiera. Hay otros que tienen un orificio de entrada acá, de donde pongo el puff, eh, fijo, con un plástico duro, así que ahí medio como es dependiente del puff que ustedes tengan, porque esto puede variar mínimamente, el orificio de salida de este puede variar mínimamente y hacer que no lo pueda adaptar correctamente. Este justo tiene silicona, así que prácticamente puedo poner cualquiera. Lo colocan acá, lo van a agitar, lo colocan, y acá sí lo van a tener, bueno, este me quedó, sí lo van a tener que poner cerca en la boca, porque ya tienen la distancia esta que les da el aparato para que el jet salga bien. Y lo que van a hacer es, cuando disparan, bueno, estoy hablando y poniéndome en la boca, cuando disparan, van a de vuelta hacer la inhalación lenta y profunda. Y esto lo que tiene es, como les decía, un dispositivo, una válvula unidireccional que permite que el aire entre, pero que no salga, ¿sí? Y van a hacer mantienen y largan. Y no voy a seguir haciéndome porque este no es placebo, tiene salbutamol y ahora después les voy a decir qué son algunas de las cosas que ocurren cuando utilizan mucho algunos de estos medicamentos. Después, si quieren, espero un poco a que, a que baje la dosis en el cuerpo y vuelvo a hacer otro. Pero bueno, la aerocámara, entonces, sirve. Disminuye un poco la necesidad de la coordinación, porque no tengo que estar inhalando tan rápidamente, ¿sí? Y aumenta el depósito de estas partículas que no quiero que lleven yo al cuerpo porque van a absorberse en toda la circulación. Bien, y ahí ya estoy de demostración, así que después ya voy a poder continuar. Vuelvo a compartir. Vamos con la pregunta, ya no sé cuál es porque tengo tapada ahí, la 6. Esta es bastante buena. Quiero ver a ver qué responden acá. Creo que va a haber un poquito de popurrí. ¿Cómo saber si es necesario recargar o reemplazar un inhalador? Cuando ya no se siente la salida de aire, o sea, disparo y ya no viene nada, contando las dosis o mirando el contador de dosis, cuando el inhalador ya me doy cuenta que está pesando menos, o colocando el canister, que es esto,
en el agua y ver si flota. Y si flota, se quedó sin medicación. Esta creo que va a estar interesante. Ahí está votando y está bastante disperso, me parece, pero vamos a Seguro. esperar un poquito más y quiero escucharte, José. A ver, cierro la votación y estos son los resultados. Bueno, hay medio como tercios acá. Un tercio dice cuando ya no se siente la salida de aire. Hay otro tercio que dice contando la dosis o mirando el contador de dosis. Y hay otro tercio que dice colocar el canister en agua y ver si flota. Bueno, lamentablemente la respuesta correcta es la más difícil de chequear cuando no hay un contador de dosis, porque la única forma de saber cuánta medicación me queda es viendo el contador de dosis o contando las dosis si no tengo el contador de dosis. Esto porque eh, antes de que se acabe, digamos, antes de que se acabe todo el contenido del canister, lo más probable es que lo primero que se acabe es la medicación que tiene, o sea, el líquido que está acá que tiene la medicación. Y lo que va a quedar es el propelente, ¿sí? Esto siempre hay un contenido que es propelente y hay otro contenido que es la medicación, que es este solvente que yo les decía. El propelente lo que va a hacer es a favorecer que la medicación pueda ser administrada presurizada y que haga esta nubecita. Y entonces lo que va a suceder es que al fin de la vida útil del medicamento o del inhalador en realidad, lo que va a suceder es que solamente me va a quedar propelente. Entonces, es muy probable que ya cuando estén terminando el mes y esa medicación era mensual, o pasado un poquito el mes, ya no tenga el efecto que, o no sientan que tiene el efecto que solía tener, porque ya empieza a perder esa composición real de medicación que tiene, o nube que tiene medicamento y nube que solamente tiene propelente. Así que lamentablemente lo más difícil cuando no hay un contador de dosis es contar las dosis que he utilizado. Y si tiene contador de dosis va a ser muy fácil porque van a ver que, por ejemplo, en este le quedan 13 nomás. Entonces sé que este, por ejemplo, se usa una vez al día, me queda para 13 días más. El resto es medio como un invento popular que se entiende la lógica de por qué uno creería que sería así, pero la respuesta correcta acá es, si tiene contador de dosis, miro el contador de dosis y si no tiene contador de dosis voy a tener que contar yo cuántas dosis voy. Una manera fácil es, la mayoría vienen de 60 o 120 dosis, hay algunos que vienen de 200 o 250 dosis que ahí sería más difícil. Pero bueno, si son de 60 dosis y se tienen que hacer una a la mañana y una a la noche, saben que si lo empezaron el día 1, el día 30 ya lo están terminando porque uno por 2, o sea, 2 por 30, perdón, 60. Y si tienen uno de 120 dosis y hacen uno cada 12, le va a durar 2 meses. Y si hacen dos puff o dos inhalaciones cada 12 horas, le va a durar un mes, porque 4 por 30, 120. Los contadores vienen o en una ranura que está acá que no se ve, o a veces vienen en la parte de arriba del canister. Pero lamentablemente la respuesta correcta acá es contar las dosis o simplemente mirar el contador de dosis. El resto no son métodos fidedignos para saber si hay medicación todavía en el inhalador, así que no queda otra más que contar o ver el contador. Bueno, ¿cuál de los siguientes factores puede afectar el funcionamiento del inhalador? No limpiarlo regularmente, exponerlo al calor extremo, usarlo sin agitar si es que es un aerosol, porque si es una cápsula no hay que agitarlo, no reemplazarlo cuando está vacío o todas las anteriores. Esta es más para enseñanza de lo que venimos viendo que otra cosa. Bien, esta es una de las últimas preguntas y Sí, queda esta y otra más. Se sigue sumando gente, así que esto es bueno, anónimo. sí. Respondan sin miedo, la idea es aprender. Voy a llegar al mismo porcentaje em, y voy a ir cerrando, José, a ver qué te parece. Bueno, la gran mayoría, tres cuartos, responden todas las anteriores, lo cual es correcto.
y el resto de las respuestas son correctas, pero no son la única respuesta correcta. Y acá en realidad lo que más quiero hacer hincapié es a la limpieza del dispositivo. Los de polvo seco no hay mucho para hacer, porque digamos se van cambiando mensualmente por lo general, así que no hay tanta limpieza que requieran, pero la limpieza sí es importante en los dispositivos presurizados y cuando utilicen la aerocámara o el espaciador. Y lo que se prefiere es una vez a la semana sacan el canister, el cartucho, sacan la tapita la pueden lavar con un poquito de detergente y dejarla secando. Y el cartucho en sí, ¿sí? Lo que van a hacer es pasarlo por agua no más que tibia, dejarlo un rato corriendo y ponerlo a secar en un ambiente que no esté muy oscuro o que no esté oscuro y que no sea húmedo. Lo dejan secando ahí y ya lo tienen listo para la semana entrante. Y esto es principalmente para purgar, esto no lo van a dar porque es muy chiquito, digamos, aún yo compartiendo acá, pero por ahí tiene un agujerito muy pequeño de salida, que es por donde la medicación va a salir, ¿sí? Con el jet ese ya muy finito, y a veces lo que sucede es que se empieza a depositar medicación ahí con el uso repetido del cartucho, y entonces empieza a ser muy difícil la salida de la medicación, y cada vez el chorro es más errático. Entonces, lo que hacen es, ponen agua desde acá, corriendo, 5 minutos, una cosa así, agua tibia, y lo dejan secando, cosa de poder volver a utilizar. Y para las aerocámaras, la aerocámara es como un poquito más compleja, el espaciador es una pieza única prácticamente, pero para la aerocámara desarman todas las piezas, desarman la tapa esta, desarman el orificio de entrada de acá atrás, no lo voy a sacar ahora por si después alguien quiere ver, sacan esta parte y lo van a dejar todo en detergente con agua tibia, unos 15 minutos, y de vuelta nuevamente lo dejan secando solo, no le pongan calor ni nada porque eso puede hacer que como son piezas que son de plástico se dañen y ya lo tienen listo de vuelta para la semana entrante. Así que una rutina buena es, no sé, todos los domingos o el día que ustedes quieran, a las 6 de la tarde o en el horario que ustedes deseen, hacen la limpieza de todos los dispositivos que tengan para inhalar y ya se olvidan para la próxima semana y garantizan que la medicación va a llegar correctamente. Bien. Bueno, además está decir, no sé si después Muriel va, o Sabri, si hay preguntas que la gente quiera hacer en el chat, si eso después lo podemos ver, no lo sé. Sí, ahora, de hecho, hay una pregunta, pero ¿querés terminar? Sí, terminamos la última pregunta si querés Dale. y ya paso a lo que... Esta pregunta, bueno, ahí ya la puso Muriel, es si utilizar corticoides inhalados aumentan de peso. Y es un verdadero falso nomás. Bien, ahí está votando y voy a cortar la Sí, votación y a ver qué nos podés decir. bueno, la mayoría dicen que es falso, lo cual es cierto. No, no se asocian, por lo menos dosis bajas o medias de corticoides inhalados, no se asocian con un aumento de peso, ¿sí? Y además, lo más importante de esto es que recuerden que si uno hizo una buena indicación del corticoide inhalado, lo que trata de hacer es disminuir esa inflamación que hay en la vía aérea y el fin último de esto es evitar que el paciente termine con una crisis de su asma, de su EPOC, principalmente va para esas dos patologías, pero eh, disminuir el riesgo de que tenga una crisis, porque sabemos que cuando el paciente tiene una crisis de su asma o tiene una crisis de su EPOC, lo más probable es que sea un tratamiento con corticoides por boca, y ahí las dosis, como les decía, no son en microgramos, son en miligramos,
y la absorción es muchísimo más alta porque pasa por el estómago y ahí se absorbe en la circulación sistémica, en la sangre, y llega a todo el cuerpo generando todos los efectos adversos que conocemos que tienen los corticoides. Y por esa razón, si bien en esos momentos es como una cuestión de riesgo y por eso priorizamos que el paciente reciba corticoides orales o inyectables para disminuir el riesgo de que tenga algún evento desfavorable durante esa crisis. En el día a día, lo que tratamos de hacer es que el paciente esté con una dosis de corticoides inhalados justamente para disminuir el riesgo de que se presente a la guardia o que quede internado y le den esos corticoides con una dosis muchísimo mayor. Así que, en principio, dosis bajas, dosis medias no se asocian a un aumento de peso y no tiene, digamos, el riesgo es muchísimo menor que si el paciente tuviese que tomar los corticoides de forma oral o inyectable. Esas son las 8 preguntas que teníamos preparadas y ahora después haré un breve repaso de las enfermedades más frecuentes que usan inhaladores. Pero no sé si Sabri querés que hagamos la pregunta ahora. Sí, tenemos una vecina de Paraguay, Ok. agradecemos su conexión. Lilian pregunta si hay evidencia sobre la necesidad o no de hacer una hiperextensión del cuello cuando vas a hacer el inhalador para verticalizar la anatomía, digamos. Que yo esté al tanto no, pero sí por lo menos lo que no hay que hacer es inclinar el cuello, porque ahí sí cambiamos el ángulo de la tráquea, pero hacer así, digamos, si yo hago así y sigo disparando con el inhalador en posición horizontal, voy a hacer que ese ángulo termine cayendo en el paladar, digamos, el jet de salida del dispositivo acá en el paladar. La verdad, no sé, Sabri, si vos tenés alguna noción de hacer la medicación, pero en ese caso de última habría que hacerlo todo así, porque si no, si yo hago acá y esto acá, horizontal, el jet va a chocar contra el paladar, así que estamos medio en el mismo problema. Y de vuelta, Exacto, lo que yo trato de hacer es acompañar el jet de salida con mi inhalación, entonces no habría tanto problema si, o sea, no generaría tanto beneficio si hiperextiendo el cuello para poder, esto que entiendo la idea que dice ella como verticalizar toda la boca y la tráquea, pero no generaría mayor beneficio, entiendo yo. Podríamos buscarlo y después ver de contactarnos con ella, pero que yo sepa no hay evidencia al respecto. sí, tal cual. Después, Vero pregunta que vos mostraste la aerocámara que va directamente en la boca, ¿no? Con Sí. al Ah, espaciador. porque después Ella, tenemos unas que son así, claro, eso mismo. pero no la pude adaptar. Ok, ahí contale. Depende la aerocámara o el espaciador, uno puede además adaptarle estas máscaras que van acá. Entonces yo lo pongo acá. Con esta no voy a poder justamente porque si no se los hubiera... La traje justamente para ver si podía y me di cuenta que no lo podía poner. Pero hay algunas aerocámaras que te permiten a vos adaptar, acoplar la boquilla esta, que no es una boquilla en los dispositivos estos, y la puedo poner acá. Bueno, no sé si ahí se ve muy bien, si no dejo de compartir, pero es lo mismo. Y lo que hago es una inhalación acá y listo. Es igual, también tiene una válvula unidireccional esto, así que es intercambiable. Depende el modelo de aerocámara o el modelo de espaciador que tengan, es como van a ser. Pero si no, es con este que es acá, si no acá es lo mismo. Y hay de diferentes tamaños, no traje acá, pero uno puede, tenés como unas argollitas diferentes donde puedes más o menos estimar cuál es el tamaño que tiene que tener el paciente para que le entre esto acá. Pero es intercambiable, digamos, cualquiera de las dos funciona. Bien. Lilian, lo que con respecto a la primera pregunta, dice la hiperextensión del cuello con el uso de espaciadores o aerocámaras para una mejor conducción del aerosol. Pero creo que estamos No, en la ahí lo veo, misma. sí, ahí lo veo hasta menos, con menor utilidad todavía, porque de vuelta, la aerocámara o el espaciador ya me va a absorber todas las partículas que yo no quería, bueno, no todas, pero la gran mayoría de las partículas que yo no quería que ingresen a mi boca.
Así que, a ver, si ella lo hace así y ve que le funciona y por lo menos respeta los pasos de exhalar completamente y tomar el aire lentamente, no creo que esté mal, pero tampoco creo que agregue mucho beneficio. Pero lo podemos buscar. La verdad que no, siempre cuando todos los instructivos de inhaladores presurizados es el cuello, digamos, en posición neutra. Sí. Walter pregunta sobre si el PAF afecta al corazón y teníamos otra pregunta de Facebook similar, Sí, si hay alguna contraindicación importante que tiene su hijo con asma. bien. Voy a pasar a la parte, después vemos si hablamos de esto, porque veo que nos extendimos bastante, no sé bien cuál es el tiempo pensado de la charla, eh, pero voy a ir a los tratamientos y con esto voy a responder algunas de las preguntas. Los tratamientos que tenemos para asma o EPOC, ¿sí? Los vamos a dividir en medicación de sostén y medicación de rescate. La medicación de sostén es la medicación de mantenimiento que debería hacer el paciente independientemente de cómo se sienta, según la indicación del médico o la médica que lo esté viendo. Es decir, me siento bien o me siento mal, tengo que hacer el PAF una vez a la mañana y una vez a la noche, ¿sí? Lo que tratan de hacer estos medicamentos es proveer este control de los síntomas y de la enfermedad a largo plazo. Yo dejo la medicación, al principio voy a estar un tiempo bien y después voy a empezar a descontrolarme. Después tengo la medicación de rescate, ¿sí? De sostén hay varios ejemplos, así que no me voy a... Después si quieren, bueno, les digo cuáles serían algunos, pero es el corticoide inhalado siempre es de sostén y después los broncodilatadores, dependiendo su forma, van a ser de sostén o van a ser de rescate, pero de sostén es corticoide inhalado más menos algún broncodilatador. Y los de rescate, ¿sí? Por lo general, ahora se ha agregado un corticoide inhalado, pero por lo general son medicamentos que lo que tratan de hacer es relajar el músculo del bronquio, relajarlo, cosa que el bronquio se pueda abrir, porque cuando uno tiene una crisis de su asma, de su EPOC, o sin ser una crisis, un empeoramiento de los síntomas, a veces uno de los mecanismos que hace esto es una contracción exagerada del músculo que rodea el bronquio, y entonces ese tubo que estaba así se empieza a poner así y al paciente le empieza a costar respirar más y más. Entonces, los de rescate revierten rápidamente esa obstrucción de los bronquios porque relajan el músculo bronquial. Y son lo que llamamos broncodilatadores de rescate. Y acá sí, lo más frecuente es utilizar o salbutamol o hiperatropio o un combinado de los dos, que puede ser en PAF o puede ser en nebulización. Y ahí ya voy a los efectos adversos. Bueno, estos son los medicamentos, ya les dije, antiinflamatorios, los corticoides y broncodilatadores van a ser beta-agonista se llama, que es el salbutamol, y otro que se llama antimuscarínico, que sería el hiperatropio, por ejemplo. Pero hay otros como el formoterol, el salmeterol, el bilanterol, el olodaterol, después tienen el tiotropio, tienen el umeclidinio, tienen varios, el glicopirroño, etcétera. Los beta-agonistas entonces son de acción rápida y corta, esto que les puse acá, o de acción prolongada, que serían los que uno no utilizaría como en formato de rescate. Los que utilizaría en formato de rescate son estos que están acá, salbutamol, formoterol e hiperatropio. Y ahora efectos adversos, que era más o menos lo que venían diciendo. De los corticoides, bueno, esto de vuelta, depende la vía de administración y depende la dosis. A mayor dosis, mayor es el riesgo de que esto aparezca, ya sea inhalado, o sea intramuscular, o sea endovenoso, o sea vía oral. Eh, y son, lo ves, y claramente los sistémicos, que son vía oral, endovenoso o intramuscular, lo que se absorbe en el cuerpo es muchísimo mayor que lo que inhalamos, y por eso la importancia del corticoide inhalado. ¿Cuáles son los efectos adversos de los corticoides cuando los uso mucho tiempo, cuando uso dosis muy altas? Obesidad, alteración del ciclo menstrual, disminuye la libido, estrías, hipertensión, diabetes, infecciones, úlceras gástricas, ¿sí? No los tenemos que usar indiscriminadamente. Y una de las preguntas tenía medio que ver con esto, me las querés recordar porque ahí ya viene, había una Sí, que me hizo acordar a que esto. fueron más o menos parecidas. Una mamá pregunta que su hijo tiene asma y que cuáles son las contraindicaciones más importantes, y Sí, otro sobre si afecta al corazón.
Ok. Entonces, bueno, de afectar el corazón, ya medio que les dije que puede tener un impacto en el corazón, especialmente los corticoides sistémicos, entonces por eso es importante la medicación de mantenimiento para prevenir que el paciente tenga que recibir corticoides sistémicos. Y después, los beta agonistas, el salbutamol, por ejemplo, cuando se utiliza en dosis muy altas, y esto ya me hace pensar que el paciente en ese momento debería acudir a una guardia porque está utilizando mucho la medicación de rescate, lo que pueden dar es temblor y palpitaciones, taquicardia. Y otro problema que también tienen el salbutamol es que puede generar cierta tolerancia a lo largo de una crisis, que el paciente usa mucho, mucho, mucho salbutamol y empieza a perder ese efecto de broncodilatación. Entonces, es importante que cuando ustedes vean que están utilizando la medicación de rescate más frecuentemente de lo habitual, bueno, quizás tengan que hacer alguna consulta programada o no programada a algún centro de salud. Y para el hipertropio o el tiotropio, no, los efectos adversos son bastante bajos, no se suele absorber mucho, pero sí lo que puede dar es afectación por contacto directo, por ejemplo, cuando llama una nebulización que tenga hipertropia el medicamento. Decime, Sabri, si después puedo decir alguna marca para que los pacientes se ubiquen más. Eh, Sí, sí, sí. ok, bien, yo porque no Mencionalo sabía. que, claro, pasa que Claro, viste que los dispositivos los relacionan más con el nombre comercial. claro. El salbutamol, el Ventolin, es el más conocido, ¿sí? El Ventolin es el más conocido y del hiperatropio es el Atrovent. Y si lo tienen combinado, puede ser el Convivent, por ejemplo, cuando está nebulizado. Y el hiperatropio, el Atrovent o el Convivent, porque tiene el hiperatropio puesto, cuando yo me nebulizo, lo que puede hacer es aumentar la presión en el ojo, generar dilatación de la pupila, dar visión borrosa y puedo tener algo de boca seca. Y extrañamente puede dar algo de retención urinaria. Eso en cuanto a los efectos adversos. Y después, en cuanto a niños, yo no soy neumopediatra, aclaro, así que eso está bueno después de última consultar con el pediatra, pero dependiendo de la edad del niño también es esto, porque ya cuando pasó los 12 14 años, casi que utilizamos la misma dosis niños y adultos, según la gravedad del caso. Pero por lo general, dependiendo de la gravedad del caso, se va a utilizar un poquito menos de dosis quizás de corticoide inhalado en los niños, porque se ha visto que lo que puede hacer es generar un poquito de retraso en el crecimiento vertical del niño, que normalmente después igual se recupera, pero bueno, hay que tener ese recaudo de cuál es la dosis de corticoide inhalado que va a recibir el niño. Pero no hay una contraindicación absoluta para ninguno de los fármacos que yo mencioné antes, o sea, pueden recibir corticoide inhalado, pueden recibir broncodilatadores, cualquiera de los dos grupos, pueden recibir otros medicamentos que son vía oral, que es el Montelukast, por ejemplo, digamos. No hay una contraindicación particular para niños. Sí, esto que digo que normalmente se utilizan dosis más bajas en comparación con un adulto. Justo esa era otra de las preguntas, si podía usar el mismo inhalador que su hijo, pero no especifica Bueno, cuál, pero así que más o menos eh, estaría. a ver, desde lo que es bioseguridad, lo ideal sería que no lo compartan, pero podrían, digamos, desde lo farmacológico, sí, pueden utilizar, habría que ver cuál es, pero si el niño lo puede usar, el adulto seguramente también lo va a poder usar. Desde un punto de vista como de higiene, se recomienda no compartir estos dispositivos porque, digamos, están en contacto con la boca tiene bacterias, puede haber virus que estén justo dando vueltas y se hace una transmisión infecciosa dentro del domicilio, pero no es que, digamos, desde el punto de vista farmacológico, sí pueden compartir el mismo dispositivo el mismo medicamento, traten de no compartir el mismo dispositivo. Bien, Vero se queda con una duda pendiente. La diferencia de Sí, una boquilla o el uso de la máscara en cuanto a la aerocámara, ¿sería sí. por ahí que depende de cada paciente? Me refiero, por ejemplo, alguno con dificultad en la comprensión del uso, ¿la máscara sería más recomendada o por qué uno o el otro? No hay una recomendación fija de las características de este paciente hacen que yo deba recomendarle la boquilla o
la máscara. Así que medio como que queda a gusto de cada paciente, porque después la coordinación es más o menos la misma. Una vez que yo disparo, lo más rápido posible tengo que tratar de hacer una inhalación. Eh, sí, a veces lo que suele suceder es que en pacientes muy añosos les cuesta la coordinación con el presurizado solo y entonces, y hasta a veces también le cuesta inhalar con la boquilla, con la aerocámara o con el espaciador, entonces a veces se prefiere utilizar el polvo seco. Pero igual, en base a eso, también tengo una partecita que les puedo mostrar que es cómo elegir el dispositivo ideal a grosso modo, que ya medio que vinimos hablando de todo esto, que idealmente en la consulta, si se puede en la primera, si se puede ir haciendo en las siguientes, es testear al paciente, ver a ver cuál es la mejor técnica que puede hacer el paciente para inhalar la medicación. Entonces, bueno, yo debería decirle que haga una inhalación rápida y, y fuerte y que haga una inhalación lenta y prolongada. Y ahí veré cuál es la mejor inhalación que el paciente genera. Si lo puedo hacer con un dispositivo en mano, muchísimo mejor. Entonces, si solo hace bien una inhalación rápida, porque tiene problemas con la coordinación de que cuando aprieta esto no puede, porque hay muchos pacientes que eh, te empiezan a soplar, hacen así, hay de todo, todo. La técnica, yo para no marearlos mucho, quise hacer cuál es la técnica correcta, pero se agita, vacío, aprieto y lo antes posible de que yo empiezo a apretar, ya empiezo a tomar aire, mantengo 5 segundos, largo. Entonces, si el paciente solamente puede hacer una inhalación rápida correctamente, utilizaré un polvo seco. Si solo puede hacer una inhalación lenta, porque no, en algunos pacientes lo que sucede es que, bueno, algunos por un tema de destreza manual no pueden romper esto, no pueden hacer este movimiento y ya no pueden romper la cápsula, o les cuesta hacer esto, eso depende de cada paciente, hay que verlo paciente a paciente, o se marean haciendo esto de acá, entonces voy a preferir un inhalador presurizado. Y si pueden hacer las dos, elegiré cuál sea mejor para, digamos, el que el paciente prefiera. Y esto puede ser con o sin aerocámara para el dispositivo presurizado. Y lo otro que también se recomienda es que luego de cada consulta, o por lo menos cada dos consultas, decirle al paciente que traiga la medicación que se las haga enfrente de ustedes para chequear que esa técnica siga siendo correcta como era al inicio, porque se sabe que a medida que pasa el tiempo, el paciente inadvertidamente va agarrando errores en la técnica y al tener errores, tenemos algunos errores que son críticos y hay unos errores que son no críticos y los errores críticos son los que van a impactar en la medicación, en la llegada de la medicación. Y una vez que yo tengo la técnica correcta, corroborada, elijo el dispositivo. Esto sería el mundo ideal. Después lo que sucede muchas veces es que, bueno, el paciente empieza con un medicamento, viene a la siguiente consulta, vemos cómo lo hace, vamos chequeando a ver si mejora, digamos, si es el dispositivo correcto para el paciente. Y otra cosa también porque lamentablemente la medicina no es muy matemática, es a veces mismo dispositivo, pero diferente marca, cambia completamente el control de la enfermedad del paciente. O misma droga, diferente dispositivo, hace lo mismo. Entonces, es un poco un prueba y error muchas veces de ver cuál es el mejor medicamento que tiene el paciente, cuál es la mejor dosis, cuál es la mejor combinación de drogas y cuál es el mejor dispositivo y lamentablemente es muchas veces prueba y error, a veces alguna que otra cosa podemos agarrar para saber, bueno, a este paciente le va a convenir este más que este otro, pero a veces nos equivocamos y es, bueno, pruebo con este, después no te subo la dosis, pero te cambio el dispositivo o te cambio la marca y ya otros, bueno, quizás probé todo y tengo que subir la dosis de la medicación. Espero que eso más o menos haya, digamos, la respuesta es, depende de paciente a paciente. Perfecto. Ana pregunta si la limpieza de los dispositivos de polvo seco, ¿cómo es y cada cuánto tiempo?
Como les decía, los dispositivos de polvo seco, como suelen venir, digamos, cuando uno lo compra, viene ya con el cofrecito este, y es algo que es mensual por lo general. Lamentablemente, y esto es algo que creo que como sociedad vamos a tener que hablar con las industrias farmacéuticas, es desechable. Digamos, es como algo que uno lo tira y empieza el nuevo. Entonces, lo bueno es que no hay que limpiarlo esto y sería contraintuitivo limpiarlo, por esto que les digo de que la medicación es un polvo seco. Si yo la paso por agua, por lo menos estos, que ya tiene la medicación adentro, no lo pueden. Si quieren, lo limpian por fuera, le pueden limpiar un poco la boquilla, no más, pero no pueden hacer una limpieza profunda como hacen con el cartucho este o con la aerocámara o el espaciador, porque se humidifica la medicación y ya deja de ser efectiva. Así que estos son desechables, termina las 30 dosis, en este terminaré las 120 dosis y se tira, y este lamentablemente también. No hay, yo he preguntado y por ahora no hay un programa de recogida de estos dispositivos como para reutilización segura desde la industria farmacéutica, pero creo que es algo que para disminuir el impacto ecológico que tienen estos dispositivos habría que hacer. Perfecto. Gracias, José. De acá no tengo más preguntas, de las redes sociales tampoco. No sé si alguien de los que están escuchando ahora les ha surgido alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. No tiene que ser sí o sí una duda. Capaz que quieren hacer una pregunta oral y quieren, levantan la mano y le habilitamos el micrófono. Si no, la pueden escribir como ustedes quieran. Acá la ves a Eli que está preguntando. Si querés, Eli, haces la pregunta, te habilitamos el micrófono. Que levante la mano Eli. Y si no, capaz a Acá ver. igual lo preguntó, ¿eh? Dice lo Sí, de los efectos secundarios. Eh, Mira, si querés decirme en relación a cuál de los medicamentos decís, te respondo específicamente. Los que mencioné de los broncodilatadores, esto del temblor, la taquicardia, las palpitaciones o la boca seca, etcétera, eso es prácticamente inmediato, digamos, durante el uso de la medicación. No es que va a... Depende de la dosis, ¿sí? Cuando las dosis son altas, el riesgo de que estos eventos adversos aparezcan es mayor, pero es prácticamente inmediato. Y en cuanto a los corticoides, eh, está bueno recalcarlo. eh, Uno puede utilizar corticoides orales de manera relativamente segura. Esto también está bueno para que lo sepan todos. La dosis correcta de un tratamiento de una crisis normalmente va entre 5 y 10 días de meprednisona, de una crisis de asma, de una crisis de POC, 5 a 10 días de meprednisona 40 miligramos por día, y así como se empieza, se termina. Uno empieza con 40 miligramos, de preferencia durante la mañana, porque nuestras hormonas a la mañana es donde se libera ese corticoide nuestro, entonces no hacemos como que haya dos picos durante el día del corticoide, aprovechamos ya que subió naturalmente, le agregamos una dosis más del corticoide por boca, y así como lo empezamos el primer día, vamos a hacer el segundo día igual, el tercero, el cuarto y el quinto, hasta que terminemos la dosis, que normalmente no son más de 10 días. Hasta 14 días más o menos, esto es bastante seguro y no se puede suspender abruptamente. Pasados esos 14 días puede ser que, ahí ya pregunto eso, respondo eso de lo que pregunta Vero. Pasados los 14 días, ya ahí habría que hacer un descenso un poquito más paulatino, pero sería una indicación medio rara para una crisis de asma, una crisis de POC. Y lo que se sabe es que estos efectos adversos, que yo les mencionaba de los corticoides, que sería la medicación que más efectos adversos produce, se empieza a ver cuando la dosis acumulada en vida es de más o menos medio gramo a 1 gramo, y los efectos adversos van a aparecer eh, en años, no es que va a ser algo inmediato, entonces es como un enemigo bastante silencioso, donde al principio no va a pasar nada, quizás aparece alguna estría, quizás aparece un poquito de acné,
pero después, en 20 años, tenemos una fractura de cadera, una fractura de lo que sea, y no sabemos muy bien por qué, porque somos jóvenes todavía, tenemos 50 y pico de años, 60 y pocos, y de repente hay una fractura de cadera, o empezamos a tener presión alta, o tuvimos una ACV, no, digamos, son esas cosas que no me doy cuenta hasta que después hago raconto y, bueno, tenía una crisis, tenía 3 crisis por año y nunca me dan un tratamiento adecuado y entonces fui acumulando dosis y dosis, miligramos y miligramos de corticoide a lo largo de mi vida hasta que en algún momento esos efectos adversos aparecen y se manifiestan. Y en cuanto al corticoide de depósito, que es el intramuscular, es una medicación que es útil porque, bueno, me aplico y ya está. Ah, otra cosa que les quiero decir en relación a esto es la efectividad de un corticoide, ¿sí? Entre que sea vía oral, endovenoso o intramuscular, no varía. Dar un corticoide oral tiene la misma efectividad que dar un corticoide endovenoso que dar un corticoide intramuscular, porque los efectos no son inmediatos, tardan en hacer efecto. La medicación que va a hacer efecto inmediato en una crisis es el salbutamol en nebulización o en un PAF, o el hiperatropio, o sea, el Ventolin, el Atrovent, alguno de esos. Eh, el corticoide de depósito lo que tiene de bueno es que, bueno, más o menos el efecto dura más o menos 30 días. Un problema que tiene es que la absorción del corticoide de depósito intramuscular es medio errática, entonces algunos días se puede absorber tanto, otros días se absorbe no la misma dosis y así. Entonces, lo que tiene bueno es que se aplica una única vez y ya medio como que nos olvidamos. Lo que tiene malo es que no puedo asegurar que todos los días se absorba en el cuerpo la misma dosis que el día previo. No sé si hay alguna otra Bien, por pregunta. Yo más o acá, menos con la sí, charla no. no, yo acá no tengo más. Yo más o menos la charla tocamos con las preguntas lo importante. Y por ahora no surgió ninguna otra pregunta que, que me obligue a presentar algo más. Eh, Les recuerdo entonces la importancia de la adherencia a la medicación. Digamos, son situaciones frecuentes que los pacientes dicen que anduvieron bien y entonces dejaron la medicación. Eh, y la verdad que desde nuestra parte es como que o por lo menos a mí me molesta un poquito porque uno quiere trabajar con el paciente, quiere que el paciente esté bien y yo siempre hago la analogía de si tienen, a veces no me sale porque no tienen lo que voy a decir ahora, pero les digo si tienen algún paciente que tenga, algún familiar que tenga diabetes o algún familiar que tenga presión alta, y si les dicen, si les recomiendan que como se sienten bien, que no tomen la medicación para la diabetes y para la presión. Y ahí es como, bueno, algo donde nosotros creo que como neumonólogos nos queda un camino por hacer de concientizar a la población de que yo creo que es medio irrisorio decirle a un paciente diabético o a un paciente que tiene presión alta, decirle, bueno, si te sentís bien, no tomes tu medicación, porque total te estás sintiendo bien. Cuando en realidad, bueno, ellos lo que tienen es, el que tiene la presión alta se puede tomar la presión y entonces ahí ver a ver cómo anda, o puede medirse el azúcar en sangre y en base a eso corregirse, pero uno no pensaría que porque el paciente se sienta bien, en ese momento tenga que dejar la medicación. Es como un iceberg esto. Nosotros quizás en lo visible es que el paciente se siente bien, pero por abajo de ese iceberg hay un montón de hielo que es inflamación que vengo acumulando, acumulando hasta que en algún momento se manifiesta con una crisis. Así que importante eh, respetar la adherencia y que muchas veces después lo que hacemos con esto, cuando el paciente se siente realmente bien y lo hemos controlado y tenemos una espirometría y le hicimos cuestionarios, etcétera, terminamos disminuyendo la medicación. Así que es como tengan un poco de paciencia, que no es que nosotros los queremos poner en piloto automático y que esa sea la medicación que tengan de por vida. La idea es que tengan una medicación, vemos si hace efecto y si hace efecto, si ese efecto perdura, quizás le bajemos la medicación un poco más y esté un poco mejor el paciente igual. Eh, Justo pregunta Vero de nuevo,
Sí, Los de vía oral no escuché, la que se da en la sí, guardia que se dan por 5 días, por ejemplo, la prednisona de 8. ¿Existen otras vías sí. orales que se utilizan por más tiempo? De vuelta, lo ideal, digamos, 8 miligramos es una dosis medio bajita. Normalmente lo que se prefiere es dar una dosis de 40 miligramos de meprednisona, que ahí, digamos, las presentaciones son diferentes. Hay comprimidos de 40, hay comprimidos de 20 y hay comprimidos de 8. Lo que se trata de hacer es llegar a esos 40 miligramos diarios, ya sea con un comprimido de 40, con dos de 20 o con 5 de 8. Y un efecto adverso que no he mencionado, pero que es bastante eh, común con todos los corticoides, es que, por lo menos cuando pasan por la boca, es que tienen un sabor muy amargo. Y sí, si se dan esos cuatro juntos, estoy en 32 miligramos, así que estaría bien. Se da durante 5 días y se puede suspender el tratamiento. Depende, 5 días, 7 días, depende de la gravedad del caso y siempre tratar de, luego de una crisis, que yo entiendo que a veces escapa el control del paciente, es tener una consulta médica con su médico de cabecera luego de las 2 semanas, una vez que ya estén estables, tratar de tener una nueva consulta con su médico de cabecera informándole de esta situación de la consulta guardia, porque quizás ahí haya que ver qué es lo que gatilló esa consulta guardia y cómo tratar de prevenir otra nueva consulta guardia. Bueno, José, queremos agradecerte mucho, mucho Por por la favor, claridad de todo lo que expusiste, por la paciencia, por la buena onda. Recordarle a todos los que están conectados que esto va a quedar grabado, va a estar en la mediateca. Ahora esto precisamente, estamos hiperconectadas, Muri. Pueden escanear, eh, acá van a tener la mediateca donde van a poder ver no solamente esta presentación, sino el taller anterior que fue el de oxigenoterapia y los futuros, ahora muy prontito el de rehabilitación respiratoria, los centros de rehabilitación respiratoria en el país y el especialista de cada localidad al que pueden llegar a acceder. Em, como mensaje positivo, como hablábamos recién, recuerden, esto sería como una sumatoria de, de muchas cositas. Necesitamos una buena higiene de nuestros dispositivos, el correcto uso del dispositivo. Si tienen dudas, siempre consulten con su neumonólogo o neumonóloga. La dosis, hagan caso a lo que su médico les recomienda. Siempre estamos buscando su beneficio y bueno, cualquier cosita se comunican con nosotros y despejamos las dudas. Gracias a todos por participar.